os haya Hola, gustado me llamo este Alberto vídeo Figueroa y en este hemos curso os colgado voy a el curso enseñar cómo completo en el utilizar canal Notion para los que sois miembros de una del, forma personal, del canal para podréis para acceder gestionar al un curso pequeño completo, estudio, incluso a los una links pequeña empresa, para poder o acceder incluso a os base puedes de prestar datos colores y y puedo utilizar para duplicarla, una mediana tenerla como empresa. ejemplo o incluso hacer Pero más que cuanto más complejidad y más personalizado ir lo mejorándola necesitéis con con ciertos vuestros aspectos tipo Así que contabilidad o lo que sea, pues os a lo guste mejor y lo no dicho, si es queréis suficiente. Pero para ser mí, miembros del yo lo canal, llevo podéis utilizando 3 años darle en el y link me ha abajo servido muchísimo y así podéis como acceder a todo el profesional curso autónomo que completo soy y a los arquitecto, tengo mi pequeño estudio de arquitectura y me ha venido muy bien pues para poder gestionar las tareas que tengo que realizar, llevar un control sobre los diferentes tipos de proyectos, un directorio para poder controlar qué persona está involucrada en qué proyecto y en el tema también vinculado con la facturación y la facturación en sí para poder pues llevar un control de los presupuestos que he enviado, por lo menos la cantidad que he hecho en cada caso, en caso que no lo he hecho formalmente, pero por lo menos llevar un control tanto de ingresos como de gastos asociados a cada proyecto y poder luego extraer de toda esa información, incluso puedo extraer con programas externos vinculados gráficas que me extrae información de Notion. Luego tenemos tabla, tablero, lista, cronograma, calendario y galería. Todas estas, aunque parezcan diferentes, son diferentes vistas de una misma base de datos. Nosotros vamos a crear ahora una base de datos y esa base de datos, si ahora decimos que sea una tabla, luego podemos crear otra vista que sea eso mismo pero en lista o en calendario. Son diferentes vistas de lo mismo. Con lo cual, vamos a empezar por una tabla y nos va a preguntar si queremos hacer una base de datos o vincular una que ya hay. Como no tenemos nada, hemos empezado de cero, vamos a empezar con una nueva base de datos. Nueva base de datos. Esta base de datos, que se llama proyectos, la tenemos aquí. Esto se llama tabla, perdón. Vamos a renombrarla y la vamos a llamar proyectos, como se llama la página. Ahora nuestra pista es una tabla y nos ha creado por defecto. Tenemos que tener una columna, sí o sí, que va a ser esta, que va a ser texto. Y esta es la que luego podremos, esta se podrá convertir en páginas y dentro de ellas podemos hacer más cosas. Y aquí, igual que en Excel, vamos a poder tener tantas columnas que queramos. No... Mi recomendación es que no tengáis muchísimas columnas, no tengáis 30 columnas, porque si no tenéis que desplazaros tanto arriba hacia abajo como hacia izquierda y derecha. Es mejor tenerlo pues más compacto y poder simplemente desplazaros verticalmente. El nombre podemos cambiarlo y decirle pues nombre de proyecto. Este es el único que no podremos cambiar. El resto, este lo podemos eliminar, podemos crear uno nuevo. Aquí veis que tenemos un más. Pues le clicamos al más y aquí podemos... Estos son los diferentes tipos de columnas que podemos tener. Esta que es de texto. Aquí un número. Pues le vamos a poner un número de proyecto. Aquí una selección que será bastante... es bastante útil, me resulta a mí. Pues vamos a ponerle tipología. Aquí vamos a hacer ahora la diferencia entre selección y selección múltiple, pues que en selección pues podremos tener una única opción y en selección múltiple pues de toda la lista que vayamos creando podemos poner tantas como queramos. Vamos a hacer de selección múltiple, pues vamos a llamarlo yo qué sé, características. Luego estas cosas las podemos cambiar los nombres o eliminar columnas o añadir. El estado, que esto luego lo podremos editar. Ahora simplemente quiero que veáis que hay diferentes tipos de columnas que podemos crear. Fecha, podemos crear persona, esto cuando colaboremos dentro de nuestro equipo o compartamos nuestra tabla de Notion, la podemos asignar a diferentes personas o nos pueden asignar a nosotros. Archivo multimedia, cuando queráis enlazar algo a esta línea de la base de datos, que es una tabla, la podéis incluir una foto, un PDF, lo que queráis. Una casilla, a mí me gusta tenerlo porque simplemente se va a hacer un clic, un sí o no, ¿veis?
Y luego URL, pues si queréis introducir un URL a esta línea de la tabla, un correo electrónico, un teléfono, las fórmulas que lo veremos más adelante es más complicado y nos permite pues eso, hacer entre las diferentes columnas, poder hacer pues una suma o condiciones, podemos hacer diferentes relación, que esto lo tenemos que ver más adelante una vez que tengamos creado otras tablas, porque es la manera que tenemos de vincular bases de datos entre sí y es muy útil porque de esa manera es el punto de unión entre los diferentes bases de datos. Rollup. Esto lo que nos hará es, una vez que tenemos una relación entre diferentes bases de datos, Rollup lo que nos hará es, de esa relación, por ejemplo, en la base de proyectos, el Rollup lo que será es, sácame una columna que está en otra base de datos, pero pónmela aquí. Y va a ser como un vínculo. Con lo cual, cuando algo al relacionar dos bases de datos, si algo se modifica en otra tabla, me aparecerá en esta otra. Y luego fecha de creación, creado por, última edición por, número de ID, pues eso, pues por si queréis tener un más control, pero vamos. De momento, con las que os he creado aquí son como las más importantes, pero bueno, podéis crear todas las que queráis. En principio, no sé si hay límite, pero vamos, no debería haber un límite de columnas. Pero como digo, veis que ahora lo tengo que mover de un lado para otro, pues cuanto más columnas creéis, más complicado es. ¿Cómo empezamos a introducir información? Pues podemos simplemente clicar aquí, nombre de proyecto, y le vamos a poner pues reforma de vivienda. Vale. Veis que aquí le puedo dar a abrir. Se me va a abrir en el lateral una página. Tenemos por un lado una base de datos que vamos a ir añadiendo, y aquí podemos añadir más filas, como si fuese un Excel, vamos a ir añadiendo más filas, pero cada una de estas filas es una página. Con lo cual nosotros aquí en abrir tendremos aquí arriba las mismas columnas, lo tenemos aquí arriba, y luego aquí abajo, vamos a ver en un comentario, luego aquí abajo nosotros podemos introducir lo que queramos. Si utilizamos el más, veréis aquí las diferentes cosas que podemos utilizar. Podemos utilizar texto, otra página, una lista de tareas, una tabla bastante básica, lista con viñetas, enlazar a otra página, hacer un destacado, incluir una imagen, un vídeo, audio, crear una subtabla, etcétera, etcétera. Aquí podéis ir viendo cada uno de los diferentes elementos, incluso vincularlo luego con elementos externos, pues si queréis insertar aquí pues un mapa de Google Maps o un PDF o Google Maps. Aquí tenéis vinculación con muchísimas aplicaciones, pero ahora simplemente quiero que veáis un poco a grandes rasgos cómo funciona Notion. Aquí dentro de cada una de estas filas es una página. Lo podemos pegar aquí y de momento vamos a nivel exterior, a nivel de base de datos, vamos a introducir información. Esa misma información siempre va a estar referenciado en cualquier sitio que lo... La información que vayamos introduciendo en estas columnas va a estar referenciada luego en cualquier otra de las vistas. Por ejemplo, si introducimos en la columna de etiquetas fuera la base de datos aquí una información, en etiquetas aquí nos saldrá la misma información, y si está vinculado en otra tabla pues se vinculará en la otra también. Está todo referenciado entre sí, no se queda nada obsoleto entre la información. Etiquetas, pues aquí por ejemplo como lo tengo aquí repetido, lo voy a borrar, que es el que venía por defecto. Número de proyecto, pues aquí le digo que este es el 1001, por ejemplo. Este simplemente es una columna de texto. Se lo podemos poner a la izquierda. Si con el ratón, en el botón izquierdo, si arrastráis, pues podéis mover las columnas donde queráis. El programa es bastante... Al principio puede ser un poco abrumador y con mucha información, pero si lo utilizáis, a medida que lo vais utilizando, veis que es un poco intuitivo, está muy bien diseñado, muy ameno. Tipología, pues aquí voy a decirle
Aquí primero tenemos que crear del desplegable que nos saldrá después, tenemos que crear las diferentes opciones. Pues aquí vamos a decirle si es una reforma. Veis que he escrito reforma y aquí me pone crear reforma. Pues le doy a crear reforma. Ahora voy a escribir aquí, voy a poner obra nueva. Crear obra nueva. Veis que cuando he clicado este nuevo, ahora tengo las dos opciones, pero como solo me deja una opción, pues me borra la otra. Vale, vamos a ponerlo. Mira, vamos a poner, por ejemplo, reforma nueva. Vale, y aquí podemos ir clicando si queremos, si es uno u otro, si es reforma o es obra nueva. Características. Vale, pues aquí podemos decir, o aquí lo podemos llamar en vez tipología. Tipología. Y aquí le podemos indicar, así es como lo organizo yo para mi uso profesional, pues vamos a decir que esto es, por ejemplo, vamos a crear diferentes campos que, como esto es una multiselección, pues pueden coexistir uno con otro. Pues vamos a decir, escribir residencial, comercial, industrial. Vamos a poner BIM, vamos a poner interiores, mobiliario. Ahora estoy simplemente dándole al enter, lo que estoy creando son las diferentes opciones. Veis que se me han creado todas, simplemente aquí, ahora voy a borrarlas. Se me quedan aquí grabadas. Y para nuestro proyecto de reforma, pues decimos que es residencial y lo hacemos en BIM y tiene interiores, por ejemplo, sin mobiliario. Estado, pues aquí nos viene por defecto estas tres diferentes opciones. Veis que tenemos como tres agrupaciones, una que es pendiente, otras en progreso y otras completado. Si queréis utilizar alguna otra más, pues lo mismo, podemos decir si escribimos hay que en editar propiedad, aquí en el más, dentro de cada uno de estos grupos es donde podemos crear las diferentes subcategorías. Pues aquí decimos que es revisión, en pendiente, presupuestado, en completado, pendiente, facturar. Vale, incluso cada una de estas le podemos cambiar el color. Veis que le hemos dado aquí a la flechita, pues le podemos ir cambiando el color para que sea un poco más intuitivo y más visual a la hora de verlo. Sin empezar, presupuestado, este lo vamos a poner marrón. Vale, vamos aquí y aquí le decimos, pues mira, este está en progreso. Fecha, aquí lo que queráis, podéis incluirle una fecha en particular, por ejemplo, hoy 7 de diciembre, o aquí en borrar podéis darle un rango, podéis decirle, incluso podéis incluir la hora, pero le podéis dar una fecha de finalización. Aquí le decís, pues mira, empezó el 3 y esto acaba el 14. Veis que os marca en rojo el día que estamos hoy. Le podéis poner incluso un recordatorio en caso de que lo queréis que sea, por ejemplo, esto que sea fecha de entrega. Pues mira, esto es para el día 10 y quiero un recordatorio el día del evento a las 9. Entonces os saldrá aquí en notificaciones, os saldrá un aviso y os dirá que este proyecto hay que entregarlo hoy a las 9. La casilla, esto pues puede ser terminado, por ejemplo. Una vez que esté ya todo terminado, le damos a X. Esto nos vendrá bien porque luego aquí podremos hacer más. De la misma base de datos, nosotros podemos hacer diferentes vistas y en cada una de esas vistas nosotros las podemos filtrar.
y le podemos poner diferentes filtros de, pues si terminado está marcado, bórramelo de la tabla o que no aparezca en la tabla. La tabla va a seguir estando, pero que no aparezca en esa vista. Esto, por ejemplo, me gusta tenerlo aquí al principio. Lo plego aquí un poquito más. Veis que si me voy aquí entre columna y columna hay como una barrita azul y yo puedo alargar o acortar en el caso que me sobra información. Esto es, por ejemplo, el nombre del proyecto, que suele ser más largo. Esta, si es así, más cortita es suficiente. Esta es más cortita es suficiente. Así, al acortarlo no hace falta que me mueva de un lado para otro. Y de momento lo vamos a dejar así. Y ya es ir creando más información. Reforma de piso. Pues ahora clínica dental. Vale. Esto es una reforma. Esto es comercial y mobiliario. Y esto está presupuestado. Y la fecha de entrega es un rango que no sabemos bien y va a ser del 24 al 30, por ejemplo. ¿Vale? Como vais viendo, pues de momento es bastante sencillo. Que os haya gustado este vídeo. Hemos colgado el curso completo en el canal. Los que sois miembros del canal podréis acceder al curso completo, incluso a los links para poder acceder a esta base de datos y duplicarla, tenerla como ejemplo o incluso ir mejorándola con vuestras aportaciones. Así que espero que os guste y lo dicho, si queréis ser miembros del canal podéis darle en el link abajo y así podéis acceder a todo el curso completo y a los links.